Uno de los fundamentos de la cosmovisión que estoy mostrando en este canal es que se trata del modo de ver el mundo que tenían nuestros ancestros prehistóricos antes de ser civilizados forzosamente por la cultura patriarcal. Esto es algo de lo que dan prueba tanto la etimología como la arqueología y que, por tanto, puede ser estudiado científicamente con cierto grado de detalle. La historia, o más bien lo importante de la historia, lo decide nuestra manera de percibir las cosas. Desde una cosmovisión jerárquica, patriarcal, materialista, lo relevante es el poder, la raza, el dominio, las victorias y derrotas, la riqueza. Esta es la forma en la que todo el mundo estudia la historia, encontrándose la deformación patriarcal implantada ya en la mente del observador. Es imposible que éste comprenda la naturaleza de los principios esenciales que se han opuesto en el pasado del ser humano, pues el observador típico es hijo tan solo de uno de ellos. Sin embargo, desde una perspectiva interna, esotérica, espiritual o como quiera llamarse, lo relevante de la historia es el grado de apertura de nuestros ancestros a una experiencia plena del ser. Esto es lo que hace que la vida sea algo cualitativamente mejor, algo distinto de obedecer órdenes, encajar en la tribu, ascender por méritos, comprar lo que otros fabrican, hablar de lo que otros hablan y seguir fanáticamente a tal o cual persona, ideología, grupo de música, estilo artístico. El grado de apertura al ser es lo que te convierte a ti en el creador de la idea, la música o el arte. Por tanto, la verdadera historia del ser humano no se estudia desde fuera, como haría un frío alienígena visitante, que se separa del objeto estudiado y lo disecciona para traducir sus partes a lo que él ya entiende. La verdadera historia no es la historia de otros separados de ti, es tu historia, y se estudia mediante la inmersión completa de uno mismo en lo estudiado, sumergiéndonos en el océano y buceando a pulmón, experimentando orgánicamente el significado del ser. La verdadera historia del ser humano solo puede conocerla un verdadero ser humano, que no solo estudia racional y asépticamente, sino globalmente, con todos sus sentidos. Lejos de ser un sistema inseguro, la fusión completa del observador y lo observado es el único método infalible de acceso al conocimiento, pues por medio de la misma, el conocimiento ya no es algo que tenemos, sino algo que somos. Tal fusión es, desde luego, amor, la disolución de fronteras entre observador y observado. Es la reunión, la religión, lo que permite conectar las cosas entre sí y, por tanto, comprenderlas plenamente. Esta es la única forma de conocimiento auténtico que existe. Desde esta perspectiva religiosa, es decir, que atiende a la reunión de las cosas, lo primero que llama la atención de los restos prehistóricos que han llegado a nosotros es su armonía y uniformidad. La impactante belleza de las pinturas rupestres, por ejemplo, obliga a considerar que quienes las ejecutaron no podían en absoluto ser bárbaros. Tratemos de ponernos en su lugar. Esto no lo ha pintado un homúnculo balbuceante que apenas se tiene en pie. Esto no lo ha tallado un peludo eslabón perdido que no entiende ni qué es un palo. Tales cualidades degradadas del ser existen desde luego, pero existen hoy, mientras que hace entre 15.000 y 40.000 años, por lo que sabemos, no. Durante decenas de miles de años de arte rupestre, a nadie se le ocurrió pintarle un pene encima a un bisonte prehistórico. Esto solamente se nos ocurre a nosotros, que somos los únicos que disfrutamos de la soez risotada producto de defenestrar lo sagrado una y otra vez. Por lo que parece, tal conciencia demoníaca no existía en el pasado. Tampoco se le ocurrió a nadie en todo ese tiempo pintar una escena de guerra o de matanza. Hasta el sexto milenio antes de Cristo no encontramos rastros de violencia entre seres humanos. Y la explicación más convincente es que estas cosas sencillamente no pasaban nunca. No había orgullo ni gloria en decapitar y destripar a otros, como sí sucede hoy en día. El ser humano arcaico no era pues un bárbaro degradado y violento. Al contrario, era algo tan elevado que hoy no lo podemos entender.
Lo que figuraba y pintaba en lo profundo de las cavernas son auténticas obras de arte esquemático y naturalista de un refinamiento abrumador. Y estos no son más que meros vestigios minoritarios de lo que hubo de crear en el mundo y no se ha conservado debido a la erosión, la humedad y los continuos cambios orográficos. Básicamente nos quedan 4 piedras de un pasado que en su práctica totalidad se ha descompuesto. Igualmente refinado es el significado de este arte, vinculado siempre a los ciclos naturales de vida, muerte y renovación, descritos mediante animales solares, caballo, reno, y lunares o transformadores, bisonte, mamut o macho cabrío. El arte rupestre de las cavernas santuario de la era arcaica tenía un propósito eminentemente mágico, hoy descifrado como origen basal de toda la cultura humana posterior, de toda la mitología, de la escritura. El origen de todo esto estuvo unificado, pues la prehistoria era literalmente el jardín del Edén. Por eso la belleza de su arte, su armonía, paz y unidad durante decenas de miles de años. Vamos a ver brevemente los arcos temporales de los que estamos hablando, para evitar cosas como que alguna gente siga considerando como prehistóricos a los aztecas que se encuentra Cortés en México hace 500 años. Esta es la edad aproximada de las primeras pinturas rupestres que se han encontrado. Estas son de la cueva La Pasiega en Cantabria. Esto es una escultura en marfil de la cueva de Vogelherd en Alemania, y esto un calendario lunar del mismo periodo. Más cercana en el tiempo, tenemos por ejemplo la Venus de Brasenpuy. Estas son las bellas pinturas rupestres de Altamira, Chauvet y Lascaux. Mucho tiempo después encontramos este bello bisonte tallado en un cuerno de ciervo en Dordoña. Y todavía faltan casi 10.000 años para que aparezca la primera pintura en la que se muestra violencia entre seres humanos, en la cueva de Morella, en el Levante ibérico. Aquí están los aztecas con sus sacrificios humanos. En todo este tiempo lo que el ser humano hizo es esto. No sabemos que hiciera nada más. No hizo nada más que obras bellas, armónicas y significativas, evidentemente porque él mismo era bello y armónico y significativo. Esta es la época del conocimiento silencioso, de la conexión directa al entorno, la época en la que se hablaba la lengua primordial, la lengua de los dioses, pues el ser humano estaba en constante contacto directo con ellos, es decir, con la verdad, a su alrededor y en su interior. La comunicación primordial surgía de forma natural de los mismos sonidos de la naturaleza, al igual que el arte rupestre y las costumbres y creencias de los pueblos conectados armónicamente con la gran diosa, con Amón, Mahadevi, las 3 Marías, madres creadoras de la tierra, las 3 ciruelas de la vida, la muerte y la renovación, que todavía se recordaban en el Neolítico. Por curiosidad, esta es la época del diluvio universal, del gran reset que inició nuestra era. Por aquí empieza oficialmente el Neolítico, el gran renacimiento tras la glaciación durante el Holoceno, una época mucho más cálida que la actual. Y por aquí se inventa la escritura. Aquí están las primeras civilizaciones, Sumeria, Egipto, Micenas, luego la Grecia clásica y el Imperio Romano. Esto último es todo lo que estudiamos como historia, y normalmente ni siquiera se estudia esa época, sino una mucho más moderna. Esta es la Edad Media, y esta la Edad Contemporánea, casi invisible en esta línea. Solo estudiamos la época patriarcal reciente. Todo es posterior al olvido del primordial y de la conexión directa con la diosa naturaleza que existió en el pasado remoto de nuestra especie. La conexión directa con la naturaleza no consiste en irse de picnic, tener un perro o ver muchos documentales de la sabana africana. Consiste en ser uno mismo naturaleza, y no como un hurón o una mosca de la fruta, sino como solamente un ser humano puede serlo. Es solo fusionándonos con la naturaleza que la comprendemos y nos comprendemos. Hasta que tal monumental evento, que no es sino la religión con mayúsculas, sucede, nuestra comprensión se basa en lo que otros dicen, y además, al no poder comprobarlo, está con carácter general abocada al error. La religión no consiste en elegir a quien hacer caso,
en apostar a ciegas a ver si acertamos con la solución, en forzarnos a creer en tal o cual cosa. Todo esto es la conciencia, el método y el destino del que no sabe. Puede saber más y entonces elabora un radar más preciso para detectar qué información absorber y cuál descartar. Y puede saber aún más y pasar a absorber él directamente la información de la diosa, como hacían los antiguos. Por supuesto, lo que el ser humano es esencialmente no puede ser cualquier cosa. Si así fuera, no encontraríamos uniformidad y armonía en las expresiones artísticas de la prehistoria, en los mitos y símbolos, las creencias y las costumbres de millones de humanos con mayor capacidad craneal que la nuestra, a lo largo de decenas de miles de años y en todas partes. Parece claro que se ha producido una caída desde una forma de conciencia a otra, lo cual acreditan además todos los mitos de la creación, todas las cosmogonías de todos los pueblos de la Tierra que hablan de la pérdida del Edén, del descubrimiento del bien y el mal, de la emergencia de un padre cortador de las aguas del caos que de pronto ordena el mundo, o tal vez lo desordena. Pater Nostrum, que separa el mundo y que traza el camino al paradís, un camino de servidumbre y sometimiento. Tal nueva conciencia es la razón, la mente separadora que comienza acentuando los límites. Dicha razón cortadora, de naturaleza eminentemente masculina, activa, tiene más tarde dos direcciones posibles: la acentuación de la diferencia y la separación, y el retorno a la unidad primordial. Esto forma dos caminos: Paleolit, el antiguo camino de la manifestación del Padre, y Neolit, el antiguo camino del renacimiento, o masculino dominador y masculino liberador, respectivamente. El primero se hunde en la oscuridad, genera entidades separadas y ordenadas piramidalmente. Es el patriarcado, la gran dominación del Padre terrenal. El segundo prende de nuevo la llama eterna y reúne al ser humano en amor, el cielo de la Madre. Esto es lo que hay detrás de Payos y Veres. Los primeros deshacen la unidad primordial y los segundos la recomponen. Son las dos actitudes racionales esenciales en guerra en nuestro mundo: Satanás y el Mesías, la esclavitud, el trabajo constreñido, y la libertad, manifestación obra del segundo. La mentira, el mando del alto creador, y la verdad, dada por el segundo. Esto es lo que se puso en marcha en nuestra tierra hace ya miles de años. Esta fue la ruptura con la sociedad plena armónica en la que el ser humano ha vivido cientos de miles de años en nuestra tierra. En algún momento se abrieron dos formas de conciencia racional, dos alas, que siguen exactamente ahí y con las que es posible conectar a todo ser humano. Dadle a like si os ha gustado y suscribíos. Para más contenidos y directos, podéis entrar en mi cuenta de Patreon, que dejo en la descripción.